Fuimos compañeros del ayuntamiento, él tiene la gran suerte de estar jubilado y la verdad que yo lo conocí accidentalmente porque trabajamos en departamentos diferentes, ¿no? Una vez fui a hacer una pregunta por mis temas personales, yo quería localizar unos planos de lo que habían sido las prisiones en Santander durante la guerra y me tropecé con Miguel, ¿no? Si alguno habéis pasado por urbanismo a pedir información, podéis haber descubierto a un hombre que realmente el tema de los planos y el tema de la ciudad lo gusta y lo hace con cariño. Y luego hemos estado colaborando en otras cuestiones, ¿no? Sí, con Quima y todo lo que tenga que ver con la ciudad, con lo que es el casco antiguo y con el incendio, estaríamos hablando de las cosas que con Miguel podéis estar hablando años. Bueno, años. Yo no me presento como experto, quiero decir, ni tampoco vengo a dar una clase magistral, para nada. Pretendo que sea distendido, que si alguien quiere intervenir y preguntar o comentar algo, yo doy por supuesto que aquí hay personas que pueden saber bastante más que yo. Quiero decir que no, al no venir en plan de clase magistral, precisamente lo que pretendo es que haya cierto nivel de interacción dentro de lo que ello es posible, porque tampoco vamos a estar mucho tiempo. Empezamos, pues no sé, lo que le dediquemos hasta donde posiblemente pongamos punto y final para evitar el aburrimiento. Si estáis aquí, supongo que es por el tema, porque os interesa el tema. Lo están dando a bombo y platillo, cosa que me ha sorprendido, porque cuando yo me he interesado por el tema, la verdad es que en la ciudad yo no he visto ni siquiera a compañeros que de alguna manera se suponía que tenían que tener cierto interés por el tema, pues interés cero. Entonces parece que ahora ha despertado el tema, puede que tenga, aparte de un interés cultural, otro tipo de intereses, pero desde mi punto de vista está bien. Quiero decir que, bueno, pues sacar a la luz este tema, que no solamente se quede en lugares muy puntuales, sino que sirva también para que mucha gente sepa un poco en qué ciudad vivimos, qué ha pasado y ese tipo de historias de la propia ciudad. Que yo creo que hay mucha gente dentro de esta ciudad que desconoce en absoluto la historia y la propia evolución de la ciudad. Entonces, este es un tema más. Vamos a empezar. Sí. Bueno, un poquitín los temas que se van a tratar. Cuando se habla mucho de la destrucción del centro histórico. Digo, para mí, yo empiezo a cuestionar el tema del centro histórico, es decir, bueno, centro histórico, ¿qué quiere decir esto, no? Desde el punto de vista de cómo entendemos la historia y de qué es para nosotros el centro, es decir, la historia qué es, hasta dónde llegamos para definir lo que es histórico, centro histórico. Entonces, quería tocar algunos temas que tienen que ver con eso para centrarnos desde dónde, yendo hacia atrás en la historia, se puede hablar verdaderamente de centro histórico, porque en la actualidad eso no tiene sentido, porque a cualquiera que se le diga dónde está el centro histórico de la ciudad es imposible definirlo. No hay manera de definirlo porque no hay una serie de puntos, digamos, físicos, porque si un viajero viniese a esta ciudad y quisiera pasear por el centro histórico, no habría manera de que tuviese unas referencias para decir, pues, el centro histórico era por aquí, por aquí, por aquí. No tendría, básicamente, si no hubiese estado de alguna manera trabajando en áreas que tuviesen que ver con la cartografía o con arquitectura o con algo de este tipo, tendría muy difícil entrar en una ciudad donde eso no está definido físicamente, que es un poco donde apreciamos el tema. Es decir, hay testimonios físicos que nos permitan definir lo que es el centro histórico. En este momento, nada, tres cosas. Después se tratará el tema del incendio, con condiciones que favorecieron el suceso, el desarrollo de fotografías, las consecuencias y la reconstrucción. Todo ello
no muy a fondo, quiero decir, porque cada cada tema de estos podría tener un desarrollo muchísimo más grande, cosa que no vamos a hacer, porque vamos a hacer un repaso que nos sirva un poco como base, incluso para que quien sepa simplemente refrescar ideas y demás. Básicamente ese es el tono. Yo me hacía una pregunta de si alguien hubiese dado un paseo por la ciudad en la época en la de la que es esta fotografía. Esta fotografía es de principios de siglo, en la que ya existe el ayuntamiento de principios del siglo pasado ya. Está la mitad del ayuntamiento construido y está todavía la iglesia de San Francisco. Entonces, si alguien viene y ve esta iglesia, pues esto es a lo que me refería con el tema físico. Uno físicamente ve que este es un edificio que no tiene mucho que ver con esto. Entonces, esto tiene que ser un edificio antiguo. Podría ser perfectamente, si alguien se coloca aquí, porque está en una zona donde había una plaza y demás, es decir, esto es el centro histórico. Vamos a ir hacia atrás viendo un poco, ¿es esta una ciudad medieval? No. Pues que yo de medieval creo que no tiene nada. Casas que tienen 6 pisos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bastante homogéneas en cuanto a la apariencia y que tienen cierta continuidad con lo que ya estaba construido. Entonces vamos a ir hacia atrás en el sentido, hasta encontrar el sentido a este centro histórico. ¿Dónde verdaderamente podemos hablar del centro histórico? Pues yendo hacia atrás. Vamos a ir a lo que es a aquellos textos o gráficos o datos que nos permiten saber cómo era la ciudad medieval. Supongo que muchos conocéis este gráfico, que es el gráfico de Brown. En el siglo XVI se pretendió hacer una descripción de varias ciudades europeas, y entonces esta gente viajó y hizo un gráfico que nos ha servido a todos para conocer cómo era la ciudad en estas fechas, alrededor del siglo XVI. Entonces, si nos fijamos, aquí hay algunos puntos que todavía nos ayudarían a ver, que es la catedral, que está aquí, y poco más. Digamos que hay la ría, que vamos al plano siguiente para explicarlo. Esto es desde un punto de vista plano. Luego volvemos otra vez a la imagen anterior. Entonces, la villa, porque entonces era una villa, no tenía consideración de ciudad, se dividía más o menos en cuatro cuerpos, digamos. El origen de la ciudad, que está aquí, lo que se llama la Puebla Vieja, que tiene la catedral y un castillo que había, como era propio en las villas costeras, que en ella están San Vicente, Castro y demás. Todas ellas comparten estos dos elementos, que es una fortaleza, un castillo y una iglesia. El otro núcleo es la Puebla Nueva. En principio, este era el núcleo, digamos, fuerte, el de origen, y en el momento que la ciudad va creciendo, hay una ría que divide las dos pueblas, digamos. Para pasar a la otra, esta puebla se desarrolla básicamente por comerciantes y artesanos. La ciudad va creciendo y entonces hay un elemento que es el puente, del que todos hemos oído hablar mucho, del puente, el puente. El puente aquí sirvió para dar paso de la Puebla Vieja a la Puebla Nueva. Tenía una funcionalidad importante. Después, la ciudad tenía, la villa tenía dos ejes muy claros, que es la entrada a la ciudad desde aquí, a través de la Rúa Mayor, que precisamente por ser la Rúa Mayor era la calle principal,
La que venía desde la entrada a la ciudad tenía este eje y luego tenía otro eje que era a través de esto pasar a la Puebla Nueva. El puente tenía una funcionalidad muy clara. Luego hay otros temas que están, que es un poco la existencia de unas atarazanas que están reflejadas aquí, que no duraron demasiado, y los conventos básicos que había, San Francisco y Santa Clara. En esta época pasamos otra vez ahí, eso es. Bueno, aquí hay una infografía bueno, que es muy bonita de aspecto y pretende ser explicativa también en relación con la ciudad actual. Vemos un poco diluida toda la imagen de la ciudad actual. Entonces hay una referencia, este es el Hotel Bahía, los jardines de Pereda, de las casas del Paseo Pereda, y entonces tenemos aquí la referencia en relación con el plano. ¿Cuál? Eso es. Entonces tenemos una referencia muy clara que es la muralla. Después una cosa muy característica entonces, que era la ría de Becedo, que entraba prácticamente hasta esta zona, se veía en el plano anterior. Y bueno, un poco la estructura de las casas. La mayor parte de ellas eran casas de 2 plantas o de una. Entonces, bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de la ciudad, del centro histórico, este tipo de casas no las podemos encontrar en ningún sitio. Si hablamos, por ejemplo, de calles que había en la calle San Francisco, en la calle La Blanca, que luego veremos, son casas que tenían 5 plantas, lo cual significa que hay una evolución de la edificación muy seria, que no tienen, que llega a ser algo que conserva únicamente de medieval nada más que la propia estructura de las calles, pero la edificación ha desaparecido totalmente. Hay unas pocas referencias, pero vamos, ahí está el tema. Volvemos otra vez al tema. Aquí está un plano en el que de alguna manera es un superpuesto de 2 cartografías que son 2009 y la que construyó Casado Soto sobre el gráfico de Brown. Entonces veremos un poco cómo hasta el incendio esta estructura, sobre todo la de esta parte, se conserva fundamentalmente en los trazados de las calles. Fijaros que son manzanas muy pequeñitas. Hay algo que aquí no se ve, que es que esto es una vaguada, que la Puebla Vieja está construida sobre un cerro, entonces tiene 2 niveles. La iglesia en el punto más alto tiene una caída sobre el mar muy fuerte, y para el otro lado también tiene una ladera, la ría, otra ladera, y de alguna manera no se aprecian los planos porque el plano es plano, y de alguna manera la lectura que se hace es como si fuese horizontal, de horizontal nada. Ese es otro tema que es muy importante de saber, cómo eso de algún modo fuerza a las formas que tienen las calles en ese sentido. ¿Cómo se construye? Se construye pues de la forma más fácil, porque no hay unos movimientos de tierra importantes, porque no había medios para hacer eso. Entonces se va construyendo en el sentido de la horizontalidad, digamos, creando más o menos plataformas sin necesidad de hacer excavaciones, pero que van ascendiendo, que eso luego lo veremos lo que ocurre con el incendio. Lo más pronunciado es esta zona, que es el llamado Cerro de Somorrostro, que es el tema de la denominación viene de los romanos, sumum rostrum, que es promontorio mayor, más o menos eso es lo que quiere decir. Era un sitio privilegiado que por eso los romanos lo eligieron, porque de alguna manera tenía una vista privilegiada y además tenía un sistema de defensa perfecto, porque estaba rodeado de mar y luego se podía de alguna manera fortificar.
Pasamos. Con esto de algunos de los muchos cambios, quiero decir que desde aquí hasta la fecha del incendio se producen, la ciudad es dinámica, la ciudad no es estática y no es una ciudad que se diga este es el centro histórico que se ha quedado quieto esperando quemarse, ni mucho menos. La ciudad tiene unos movimientos muy fuertes, sobre todo a partir del siglo el XVIII y el XIX. Y vamos a ver algunas cosas que tienen que ver, bueno, la primera es la demolición de la muralla. Entre el XVIII y el XIX hay unos movimientos importantes de crecimiento de la ciudad. Para que la ciudad pueda crecer, de alguna manera, lo que podríamos decir es que este es el cerco de la ciudad, lo que se pretende decir la ciudad histórica. Es un cierre que conserva esto, pero si la ciudad quiere prosperar y quiere crecer, para poder crecer, lo primero que tiene que hacer es tirar este recinto para poder crecer. Primero, en este sentido, que es donde lo hace, que es todas las casas que conocemos del Paseo Pereda, los dos ensanches que hay aquí, porque este plano es de 1865. Yo es un plano al que tengo mucho cariño porque me parece bastante bueno. Quiero decir que incluso tiene altimetría y demás, y se ve muy bien el crecimiento. Entonces, en la muralla primero cae este tramo, que es el que está impidiendo el desarrollo en esta dirección, en la dirección este. Después cae este otro, hasta aquí, y por último cae este otro de aquí, que es el último. O sea que tardan más o menos unos 77 años en caer. Y empieza algo más de mediados del 18 hasta más o menos mediados del 19, que son los momentos en los que la ciudad prospera. Bueno, se consigue primero el obispado, soltarse el lastre que suponía para la villa el depender desde el punto de vista eclesiástico del obispado de Burgos. Hay una lucha que dura muchos años para soltarse ese lastre y tener propiamente el obispado de la propia villa. Dura mucho, muy complicado, siempre ha habido negativas, y por fin en 1745 se consigue el obispado, que la villa de Santander tenga su propio obispado. Supone ya una independencia, un poder tomar decisiones, y luego en 1755 se consigue la capitalidad, más luego hay una liberación del comercio en esos años, del comercio con las Antillas. Deja de ser monopolio de los puertos del sur, como es Sevilla y Cádiz, que lo tuvieron durante mucho tiempo. Tampoco es que lo aprovechasen extraordinariamente, pero al poder hacerlo las villas del norte, de alguna manera supone prosperidad, supone movimiento de medios, de dinero, etc. Entonces, la ciudad necesita crecer y se va en esta dirección, que es donde se construyen los primeros ensanches. ¿En ese año ya no existía la ría esa? ¿Cuál? ¿El río ya no estaba? Todavía existía la ría hasta aquí. Había en este tiempo, vamos, si estamos hablando, aquí ya se ha cegado la dársena chica, lo que se llama la dársena chica. Había la dársena chica y la dársena grande. Eso ya estaba desecado en esta fecha, en 1865. ¿Pasamos? Bueno, la muralla no desaparece totalmente. Hasta hace muy poco todos pensábamos que la muralla había desaparecido. De hecho, no teníamos testimonio ninguno, hasta que aparecen los arqueólogos, y cuando se hacen una serie de obras en la plaza porticada, aparece todo un lienzo de la muralla. Entonces, una cosa interesante de darse cuenta es
por lo menos a mí, fue una de las cosas que me impresionó, que es cómo se conserva un lienzo de muralla enterrado, y sobre todo en relación a lo que decía antes, que la ciudad no se puede ver solamente desde la horizontalidad, sino desde la verticalidad. Quiero decir que, ¿qué ha pasado aquí? Esto estaba enterrado, estaba 3 metros por debajo del nivel del suelo de la plaza porticada. Ha habido unos movimientos de tierra que también eso significa modificaciones de cómo estaba la ciudad. Bueno, esto ha sido un hallazgo interesante porque no deja de ser la muralla, es decir, la muralla no ha desaparecido en su mayor parte, pero nos ha dejado un resto que es interesante de saber. Yo no sé si vosotros habéis visitado la excavación de la muralla. Quien lo haya visitado, bueno, pues a mí me parece interesante de ver desde el punto de vista de decir, joder, pues está aquí la muralla, sí. Bueno, otro suceso que incidió notablemente en el tema del cambio es la explosión del Machichaco. Esto no es nada más que una maqueta muy bien hecha, de la que yo tenía fotografías. Yo no sé si también habéis visitado en un momento dado, hubo una exposición bastante maja donde se veía esta maqueta y es muy interesante desde el punto de vista descriptivo. No vamos a entrar en la explosión del Machichaco, sino simplemente como suceso y qué incidencias tuvo, que fue desde la desaparición prácticamente de Calderón de la Barca y Casi Méndez Núñez, barrido. Entonces, ese es un cambio importante desde el punto de vista destructivo, que podemos decir, bueno, los cambios destructivos tienen una incidencia importante y el incendio es, digamos, el no va más en cuanto a destrucción. Pero ya había precedentes que, aunque no eran de origen de la naturaleza, sí. Te expulso, Dale. Bueno, pasamos al tema. Otro tema de cambios, para que se vea que la ciudad es dinámica, que la ciudad no para de moverse, de algún modo. Bueno, esta es una fotografía preciosa, para mi gusto de Laurent, que es más o menos algo más de mediados del siglo XIX. La fotografía andaba un poco en ciernes, pero es impresionante lo preciosa que puede ser esta fotografía y lo descriptiva que es desde el punto de vista de todavía la conservación de algunas piezas, como es esto, el castillo. El castillo todavía estaba en pie. Tenemos una referencia, quiero decir, si alguien en su momento visita Santander, puede ver que existe un castillo. Es decir, hay una referencia importante desde el punto de vista medieval, que es un poco lo que yo decía, hacen falta testimonios físicos, de algún modo, para que uno pueda constatar, con independencia de lo que sepa o no sepa, que visualmente uno pueda decir, ah, pues es verdad, esto es el centro, el histórico, que es lo que hoy día es absolutamente imposible. Entonces, esto pasa a ser esto, desaparece el castillo, aparece un salón que se llama Salón Pradera, que es un salón de variedades, y además fue el primer cinematógrafo de Santander. No duró demasiado, porque en los años 20 esto desaparece, está demolido esto, y entonces aparecen dos edificios importantes, el Banco de España y Correos. Estamos hablando de años 20 y algo. ¿Qué pasa? Para poder hacer el Banco de España, un primer destrozo, si se puede llamar destrozo, transformaciones, dinamismo. Queremos hacer dos edificios importantes, ¿en dónde? En una explanada, en un sitio horizontal. Resulta que para hacer esto no hay un sitio horizontal, porque aquí resulta que el Salón Pradera está construido sobre una pendiente, al que si habéis visto fotografías hay que subir por unas escaleras. Se conserva la plataforma de la parte del castillo que era una batería de artillería en esta zona,
que se hizo posteriormente al castillo. En el castillo había una batería en la parte baja. ¿Qué hay que hacer para tener una plataforma? Excavar. ¿Qué pasa con el triste cerro de Somorrostro? Que llora permanentemente porque lo machacan. Quiero decir, aquí se le mete un mordisco, pero de mucha importancia. Así aparece la calle que en la actualidad se llama Obispo Plaza, y toda una plataforma en la que se edifica el Banco de España, y esto ya tenía su plataforma, porque esto ya se había vaciado en cierto modo, aquí era mucho más fácil. Pero recordar un poco la importancia que tiene el hacer desaparecer el cerro de Somorrostro. El cerro de Somorrostro era un símbolo un poco de la ciudad, de dónde estaba, de dónde se originó, etc. Y de sus condiciones un poco privilegiadas en relación con la bahía. Ya no tiene importancia. ¿Qué pasa con la historia? La historia es esto. Aquí, en esta ciudad, es una historia del cambio. Entonces no podemos decir que es una historia de estatismo y de repente aparece algo que lo revienta y que se pierde toda una historia de la ciudad. Se puede perder una historia de la ciudad relativamente reciente, porque la mayor parte de ellos va desapareciendo de manera sistemática, y vamos a verlo. Otro elemento que me pareció interesante de saber, el puente, el famoso puente. Hemos hablado de los dos ejes que tenía la ciudad, el eje de la entrada, que llegaba hasta la catedral, y el otro eje que era desde la catedral por el puente pasar a la Puebla Nueva. Eran dos ejes importantes. La conservación de este puente básicamente se hace pues porque no se hacen movimientos de tierras. Entonces hace falta seguir pasando de un lado a otro, aunque ya no hay agua. Desde aquí se acabó, esto está relleno. ¿Pero qué sentido tiene el puente? Pues porque las calles de este lado y las del otro están muy por encima de las calles de la Ribera y Atarazanas. Están altas. La calle de la Ribera y Atarazanas está a un nivel más bajo. El puente solucionaba el tema cuando eso era una ría. Cuando dejó de ser una ría, tenía que seguir solucionando ese tema, porque no había forma de pasar de lo que había sido la Puebla Vieja a la Puebla Nueva si no era por medio de un puente. Ese puente tenía sentido. Y ese puente tiene también una historia de destrucción, de evolución. Entonces se pasa de este puente, el puente de Vargas, para la celebración de una victoria que fue en las guerras carlistas, en la primera guerra carlista. El nombre de Vargas está ahí, y está en la calle Vargas, y está en la calle 3 de noviembre. Este puente se tira y se construye otro puente más moderno, para lo cual, ¿qué se hace? Se tira todas estas dos casas que hay aquí, completas, para abrir un paso en esa dirección. Este edificio que hay aquí es este edificio que aquí se ve completo. Aquí veis un poco el inicio de otros edificios nuevos que se hicieron para completar la alineación con estas fachadas. Entonces, aquí se le ve completo, con una escalera que también se podía subir al puente desde este lado. Hace falta que desde esta acera se pueda subir aquí para ir para allá o para ir para acá. Hacia acá la catedral, hacia allá a lo que era la Plaza Vieja. Y esto es cuando ya se considera que no tiene utilidad y se elimina. ¿Con criterio de quién? Pues con criterio del alcalde que había entonces, al que se le conoce como el alcalde Piqueta. Bueno, es muy despectivo desde mi punto de vista. Tenía unas ideas urbanísticas que no las parió él, quiero decir que ya habían empezado anteriormente, y simplemente siguió en esa línea. Había que despejar una entrada
había que hacer una avenida que comunicase bien este y oeste, porque iba creciendo la ciudad en los dos sentidos, y esto era un estorbo. Esto, más cosas como esto. Entonces vamos a ver lo que ocurre. Los derribos que se hicieron entre el 36 y el 41, atribuidos la mayor parte de ellos al alcalde que hemos dicho, sí. Entonces, los tengo señalados aquí. Entonces, primero, cae la iglesia de San Francisco. Bueno, digamos que no estorbaba demasiado, pero ideológicamente a lo mejor estorbaba. Después está Casa Cortines, que es una edificación que hay aquí, que está justo en la proa de donde están los jardines que están enfrente del ayuntamiento. Ya estaba construido, lógicamente, el ayuntamiento. La mitad esa que vimos en la fotografía anterior. Dos manzanas que habían atarazanas. Una de ellas es una de las casas que hemos visto antes. Cuando hemos estado viendo en esta dirección, esta era la fachada que aparecía, y entonces estas dos manzanas se tiraron. Había una calle aquí, se llama la calle Colón, que desaparece, y luego veremos un poco cómo quedó esta zona. Una gran avenida, parece ser que la gran avenida de Rusia, era pues la comunicación horizontal a través de una zona que estaba acogotada, estrecha, y que dificultaba esa comunicación este-oeste dentro de la ciudad. La Casa Tapón de Lealtad, que está una cosa de poca entidad, pero que de alguna manera cortaba la comunicación en este sentido, porque esto era un estrechamiento. Después, la pescadería de Atarazanas. Aquí era un edificio que era una pescadería, que se derribó y se convirtió en una plaza. Después tenemos el puente, que ya hemos visto cómo. Después, también la nave del Evangelio de la Iglesia de la Compañía. La Iglesia de la Compañía, que está aquí, se tiró toda completa, la nave del Evangelio, la nave que daba en ese momento al oeste. La torre del Palacio Episcopal, que estaba situada aquí en la calle Cádiz, y que era un tapón convertía la calle Cádiz en poco menos que en una especie de calleja. Se tiró también, y luego se tiraron las dos estaciones que había separadas, la estación de la costa, que era la estación del norte, y la otra, que era la estación Comadrid. Ya había la idea de unificar las estaciones, pero solo era una idea en principio, porque la unificación de las estaciones se hizo más tarde, no mucho más, pero es más o menos de la fecha del pasaje de Peña. Pasaje de Peña y unificación de estaciones más o menos andan por esa fecha, que es después de la reconstrucción. De alguna manera, no digo después porque fue en cierto modo paralela. ¿Las estaciones antiguas hacia dónde caían? Las estaciones, esta es la estación, entonces está justo enfrente, más o menos. ¿El Bahía? Sí, eso es, el Bahía estaría por aquí, pues estaba muy cerca del Hotel Bahía. Entonces, como veis, ahora los muelles están mucho más adelante. Había toda una línea de muelles de este tipo para buscar fondo. Digamos que aquí había poco fondo, y entonces las naves que venían necesitaban tener fondo para no embarrancar, y entonces había una multitud de muelles de este tipo. ¿El Machichaco dónde estaba? El Machichaco estaba más o menos enfrente, justo ahora donde está la estación marítima, y tenía un muelle de este porte. Si te sitúas en la estación marítima, estaba prácticamente ahí. Donde está en este momento el monumento al Machichaco, ¿sabes dónde está? Sí. Donde está la cruz. Sí, sí. Pues en línea recta hacia allá verás que te puedes colocar justo enfrente de la estación marítima, y ahí estaba un muelle de este tipo, que fue donde explotó. Perdona, pero el túnel lo empezó Castillo, ¿eh? El túnel
Lo empezó casi. Sí, bueno, se dice. Pero Pero, no, se dice, no, viene la prensa retratada de las obras, sí, el pero, inicio del túnel del pueblo. sí, pero las fotografías, el proyecto, yo conozco el proyecto fue muy trabajoso, fue muy complicado. Y ese túnel se inaugura en el año 42. Había mucho detrás. Yo no digo que no, claro que había esa El intención. progreso era, Pero la idea de había- hacerlo era de Piqueta. Sí, el inicio. Digamos que como el tema de la unificación de las estaciones también era de él. O sea que no era una idea digamos, del franquismo. Era anterior. Lo mismo que él toma ideas anteriores también. Hay unas fotografías un poco de algunos de los sitios. Esta es la iglesia de San Francisco desde el sur, desde donde estaría ahora más o menos el Mercado de la Esperanza. Esta es los restos que hay. Esto es la iglesia de la compañía. No es que se identifique muy bien, pero tiene aquí el cimborrio y parte de lo que es el transepto, o sea, la parte del crucero. Toda la nave que llegaba hasta este muro pues desaparece. Y luego, pues una demolición importante, que es la referencia que tenemos, es esto son dos manzanas seguidas que desaparecen y se transforma en esto. Esto es interesante de ver, y la curiosidad de estas farolas, porque son un referente interesante de las fotografías. Ayudan mucho a interpretar las fotografías que hay del incendio, porque a mí por lo menos me extrañó su configuración. Digamos, pues tiene un diseño modernete. Esto parece que se ha hecho en una época que no era la de entonces. Bueno, yo no sé si es influencias del modernismo o demás, pero yo no sé si os parece chocante o no. Me parece muy chocante el tipo de farolas, que luego se verán en las fotografías. Ayudan a interpretar ese tipo de fotografías en las que aparecen esas farolas. Ya lo veréis luego en las fotografías que hay en el... Bueno, pues con esto empezamos con el tema del incendio. Las condiciones que lo facilitaron, bueno, muy sintéticos son la situación meteorológica, el viento de 140, hay quien dice más, dice menos. Nos vale una fecha de 140 km por hora, que ya es suficiente como para interpretar que estamos en un viento de consideración. La estructura urbana. Son calles estrechas que facilitan el tiro y la difusión del fuego. Las calles son estrechas, son las que hemos visto en el plano anterior, que son de poca dimensión. ¿Qué referencia tenemos? Tenemos una referencia que son en las dos calles que de alguna manera perviven, que son la calle del Arrabal y la calle del Medio. Puede servir muy bien como referencia en cuanto a anchura y en cuanto también a disposición de los edificios, en cuanto a altura. Es muy fácil que un viento soplando en esa dirección, de alguna manera, con unas calles estrechas y con edificios que tienen la siguiente características de la edificación: casas de 5 o 6 plantas, con miradores y carpinterías de madera, con tejados de teja sobre ripia de madera y elementos estructurales de madera. Mucha madera. Los miradores y carpinterías, los miradores, bueno, son muy interesantes y tienen, es una característica interesante de la arquitectura del momento, que es muy nuestra, pero era un peligro. Y después las instalaciones, los tendidos eléctricos, que eran tendidos eléctricos al aire, no estaban soterrados para nada. Después, cocinas de carbón que todavía persistían, chimeneas sucias, porque las chimeneas sirven para que salga, pero si esas chimeneas no se limpian, que había unos señores que se dedicaban a esto, los limpiachimeneas, eso es, eran muy necesarios, porque las chimeneas con cocinas de carbón se manchaban mucho y entonces quedaba carbonilla
Y eso era, digamos, tremendo desde el punto de vista de provocar incendios. Y después, finalmente, los braseros. Todavía había mucha gente que utilizaba braseros para calentarse. El desarrollo, sobre un plano al que yo tengo mucho cariño también, que era de un delineante de la época, Eugenio Rivera. Bueno, yo esto lo he planteado en función de los datos que había. Digamos, el origen del incendio se plantea en este punto en la calle Cádiz, edificio número 20, otros dicen que el 5. La causa y el origen del incendio, unos dicen que braseros, cortacircuitos, bueno, no se sabe. Se sabe que empezó aquí, en la calle Cádiz. Esto es la catedral. El salto, con el viento soplando en esta dirección, nos hacemos un poco la idea de las ondulaciones que tiene esto. Esto presentaba una inclinación en este sentido hacia donde soplaba el viento, lo cual es estupendo para el viento, que era un pirómano, y empuja en esa dirección, ¿no? Entonces, el salto primero se da de aquí a la catedral. La catedral está en el punto más alto de la ciudad, como hemos podido ver en las fotografías. Ideal. Un tejado construido con una base de madera, se desprenden las tejas con el viento, se quema toda la base que sustentaba el tejado y salen lanzados pues cantidad de trozos ardiendo, que son la base un poco de cómo el incendio se va corriendo en este sentido. Se lanza hacia acá, hacia el otro lado de Atarazanas, y luego se va dividiendo en función de las zonas que se van quemando en esta dirección y en esta otra dirección. Lo que yo he señalado aquí son actuaciones que tienen que ver con voladuras. La idea es hacer una serie de cortafuegos para limitar. Los bomberos no pueden con ello, entonces entra el ejército y de alguna manera establece cortafuegos a base de dinamitar. Entonces se dinamita por esta parte, más o menos por esta zona, y luego otra que suponía un peligro por aquí, porque en las cercanías de aquí estaba la estación eléctrica, la que era importante en aquel momento. Era un peligro grande. Entonces, bueno, lo más importante de saber es que se comienza el incendio por la noche y luego está 24 horas ardiendo, durante 24 horas el fuego sin apagarse. Entonces se toman medidas de emergencia en las que se pueden. Los bomberos de Santander, claro, pocos medios, pocos bomberos, etc. No había forma de apagar eso. Entonces tardaron 24 horas en recibir apoyo de los bomberos de otras zonas, de Asturias, de San Sebastián, de Bilbao, de Burgos y de Madrid. En 24 horas llegaron también bastante rápido. Y luego, luego está lunes, martes, que de alguna manera se va aplacando el viento, en parte llueve, se amaina el tema, aunque todavía quedan rescoldos y queda un peligro muy grande desde el punto de vista de los bomberos. Los bomberos tienen que entrar, hay que apagar esos rescoldos porque si no se puede avivar el fuego. Afortunadamente ya ese viento ya no sopla de la misma manera, pero sigue habiendo cierto peligro a la hora de entrar. No muere nadie en el incendio, salvo un bombero madrileño del que habréis oído hablar, y bueno, se habla mucho de él y demás. El único fallecido, porque le cae un muro entero encima y le deja muy mal herido, lo llevan al hospital y no hay manera de recuperarlo. Muere, es el único muerto, que es una cosa curiosa, porque si se compara esto
con el Machichaco. El Machichaco se producen casi 600 muertos. Aquí es solamente una persona. Y además una persona trabajando. Nadie, ninguno de los habitantes de la zona. Vamos a ver unas fotografías, para lo cual utilizo el plano al que yo tengo cariño, y para ayudaros a interpretar. Incluso cuando veis fotografías, a mí hay gente que me ha dicho, pero bueno, ¿y cómo sabes de dónde son estas fotografías? ¿Desde dónde están tomadas? Bueno, hay una serie de ayudas visuales que son fundamentales para centrar la posición, digamos, de las fotografías. Ahora vuelan fotografías, en todas partes hay fotografías del incendio. Internet es un almacén, y entonces, bueno, pues yo también con esto intentaré que tengáis también unas referencias a la hora de mirar esas fotografías. He dividido el plano en tres zonas, que son la norte, el centro y el sur. He marcado un poco las zonas más significativas que aparecen en la mayor parte de las fotografías. El Instituto Santa Clara, tal y como está ahora, no sufrió en absoluto. La iglesia de los jesuitas, que algo se chamuscó, no lo protegió demasiado la divinidad. Aquí estamos en la iglesia de los jesuitas, de la compañía. La compañía, que se llama la compañía porque fue una iglesia de los jesuitas. Aquí había, además de la iglesia, hubo un colegio de jesuitas, aunque aquí estaban los almacenes de Pérez del Molino. Esta es una referencia y muy interesante desde el punto de vista de localización de las fotografías. Otra, la Plaza del Príncipe, donde aparece varias veces. Una muy muy importante es donde estuvo la ferretería Obierna. Este edificio no se quemó. Decía que lo llamaban la bien pagada, que si la habían estado regando, que si no sé qué. No la habían estado regando. Seguramente algo pasó. ¿Qué pasó? Que era un edificio moderno. Era un edificio de estructura de hormigón, relativamente reciente. Pues el año anterior más o menos se había terminado. Entonces era un edificio muchísimo más resistente al fuego que cualquiera de los otros que había. Madera, no sé qué, este no. Sobrevive. Y después tenemos, como no, la catedral. Pasamos entonces el norte, la primera sección, que es la parte más alta de la ciudad, donde, bueno, casi llega a la calle. La referencia que tenemos aquí más clara es la calle Tantín, que sigue existiendo. Entonces, aquí he hecho una lista de las calles y las que han desaparecido. San Roque, Alcedo Bustamante, Casas de Regato, Torrelavega y Sánchez Silva. Queda la Costa de la Atalaya, la calle Sevilla y la calle Tantín. Bueno, aquí tenemos una fotografía que está tomada desde aquí, en esta dirección. ¿Qué referencia tenemos? El Instituto Santa Clara. ¿Qué referencias más tenemos? La iglesia de la compañía, en la que aparece la torre, que en la actualidad existe, y el cimborrio que se ve ahí. Eso es, Entonces estamos en esa dirección. Desde Tantín, otra vez lo mismo. ¿Qué vemos? Esto es la iglesia de la compañía, esto que se ve aquí. La torre, aquí no se ve muy bien el cimborrio, pero la torre sí que se ve. Y al fondo la catedral. Y al fondo de todo el mar. Esta es la calle Santa Clara, y por esta zona estaba el instituto. O sea que esto está tomado muchísimo más atrás, donde aparece Tantín, Sánchez Silva, etc. Pasamos al centro. El centro, bueno, hay esta toma, seguramente la conocéis todos, donde ha desaparecido prácticamente la ciudad.
está el Instituto Santa Clara, el Cine Coliseum, y está la iglesia de la Compañía, el edificio de Ubierna, que hemos hablado antes, la iglesia de los jesuitas, Correos, y todavía el tejado de un edificio que duró, que eran los juzgados, que todavía después del incendio estaba en pie y estaba en condiciones. Entonces volvemos a repetir las referencias, ¿eh? ¿Veis? Las mismas que había señalado antes. Calles que han caído y calles que siguen en pie. Perdón, lo que hay al lado de la iglesia de la Compañía es todavía el edificio Villatorre, el Palacio Villatorre. Sí, exactamente. Exactamente. Se conserva una parte de un edificio perdido que es efectivamente el Palacio de Villatorre. Se podría haber conservado porque todavía hay fotografías en las que tiene unas condiciones, digamos, aceptables desde el punto de vista de haberlo reacondicionado y haberlo mantenido. Hubiese sido una huella del siglo XVII, lo mismo que pasa con bueno, no tiene encender, sí. La iglesia de la Compañía es del siglo XVII. Construida un poco a impulsos de la Contrarreforma. La Contrarreforma tiene una fuerza muy grande y entonces privilegia la renovación de conventos y la instalación de los jesuitas, que no estaban muy de acuerdo quienes gobernaban la catedral, porque suponía una competencia muy fuerte. Aunque ya sabemos la importancia que tienen los jesuitas como fuerza de la Contrarreforma. Se instalan aquí y se instalan con un poderío importante en el centro de la Puebla Nueva. Ahí en el centro, ¿qué calle era la principal? ¿La Blanca o...? En el centro, la calle más importante es la Plaza Vieja. Después, son muy importantes desde el punto de vista comercial San Francisco y la calle La Blanca. Pero no dejan de tener importancia la calle del Arcillero, y esta que es la calle de la Compañía, que le da el nombre, pues, la iglesia. Entonces esas son verdaderamente digamos las fundamentales. Todas tienen importancia desde el punto de vista comercial, porque las que más hemos conocido de alguna manera son estas, la calle San Francisco y la calle La Blanca, pero aquí hubo en un tiempo un teatro de cierta importancia y es la calle del Arcillero. Como veis, en la actualidad lo único que se conserva son los nombres. Existe la calle del Arcillero y la calle de la Puntida, los dos pasos que hay en la caja de arroz que están situados en la plaza Porticada, los que suben a la calle Ruelas. Uno es el Arcillero y el otro es la Puntida. ¿Dónde estaría la Porticada? La Porticada está aquí. Hay una cosa curiosa, que es que aquí aparece la muralla, entonces la muralla venía por esta zona. Entonces, ¿cómo se ha conservado la fotografía en la que vemos la excavación de la muralla y el preguntarse por qué se conservó ese tramo de muralla? Es porque aquí se hizo un relleno muy fuerte cuando se hizo el ensanche. Entonces protegió unos restos que a nadie le interesaban y simplemente ahí están como testimonio. Bueno, una visión de unas fotografías que se sacaron desde el tejado del edificio Ribalaigua, que dan una visión, que luego veremos las otras dos tomas en las que se ve. A ver, lo reconoceréis. El Instituto Santa Clara, otra vez la iglesia de la Compañía, la iglesia de los jesuitas. Entonces es un barrido que se hace desde el nordeste, mirando ligeramente hacia atrás y donde se ve todo el destrozo de las calles de la zona del centro. Atarazanas, ahí tenemos la iglesia de la Compañía y todavía, no es que se vea muy bien desde aquí, pero la calle del Puente, y aquí estaba el Palacio de Villatorre.
está ahí, esta es curiosa porque se ve el instituto, se ve la calle Santa Clara y la prolongación en la cuesta de la Atalaya, sacada desde Atarazanas. La iglesia de San Francisco, digo yo, la calle San Francisco, y esta es la tienda de Samud, la esquina donde sigue estando Samud en esa esquina. Aparece además el personaje ahí. Solo falta que hablemos con él. El edificio Vietnam. La bien pagada. Se conservó. Que es, no estaba ni chamuscado. Luego hay un edificio muy curioso aquí, que bueno, parece ser que era un edificio modernista, que tenía 3 plantas, que es una verdadera rareza. Esto es la calle Lealtad, ¿sabes? Subiendo en esta dirección, la calle Lealtad. Sí. Hacia la parte de allá, cada vez nos vamos metiendo, acercándonos al ayuntamiento. La calle de la Puerta de la Sierra, que era la última calle antes de la zona donde estaba la muralla, que también muchos de esos edificios se tiran. Y luego la de la Ribera, sacada desde el tejado del Banco de España, estos correos, y por este lado estaría el edificio que resistió, que era de piedra, que era el edificio de la aduana, un edificio tremendo, imponente, que resistió y que se tumbó. Sí, eso es. Va subiendo toda la ladera hacia arriba, aquí tenemos una cuesta y todo esto es General Dávila. Eso debe ser el cuartel. Ay, sí. Entonces ya vemos que había un crecimiento en este sentido también, en la ladera. La calleja de las escuelas es una calleja que está detrás, ya la conocemos, ¿no? Ya la hemos visitado varias veces. Está la torre, es la iglesia de la compañía, con la zona del ala que se tiró, y la calleja de las escuelas en una calleja relativamente estrecha que estaba detrás. Entonces esto por aquí, en esta dirección hacia allá, se iba a la Plaza Vieja. Por aquí, yendo hacia atrás, detrás de todo esto quemado, estaba la Plaza de las Escuelas. Y Remedio, Rodasal, Santa Clara. Otra vez la referencia, la iglesia está, se ve muy objeto de la cámara. ¿Cuál sería de los dos el Palacio de Villatorre? Este de aquí, ¿no? ¿Cuál? El Palacio de Villatorre sería este y este es el del Ayuntamiento del Viejo. Palacio de Villatorre está más, no se ve, está tapado por estos edificios que de alguna manera la fotografía tenemos el problema del punto de vista. Entonces el Palacio de Villatorre solo tenía 3 plantas, entonces es imposible en un edificio de esta altura que lo podamos ver, está por ahí atrás. Y ahí está el Palacio de Villatorre, el que comentabas, ahí está, y el ayuntamiento. Este fue el primer ayuntamiento que luego se convirtió en audiencia, y aquí está la iglesia, nuestra querida iglesia de la compañía. Y esto es la Plaza Vieja, arruinada, etc. Y esta nos sonará también, Cine Coliseo, Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo fue el límite, digamos, del foro. Aquí, estas casas todavía están en pie. Si os fijáis, si dobláis por la calle La Paz, dais la vuelta y subís, estos edificios están en pie. Aquí se terminó el incendio. Y ahora vamos a la otra zona, que es la zona sur. La zona sur, bueno, tenía, la orografía era pronunciada también, y entonces teníamos la calle Rua Mayor, la calle Rua Menor, después unas calles, una calle trasera aquí que se llama la calle del Rincón,
la Cuesta de Gibaja, que se ve en alguna fotografía, bueno, calles así características. Hay una calle muy curiosa, muy estrecha, que se llama la calle Tremontorio, del que en la actualidad uno se tiene cierta curiosidad, se pueden encontrar huellas bajando por Ruamayor, hay una separación entre edificios, hay una en las alineaciones, están desalineados. Pues justo por esa zona estaba la calle esta, que es un personaje de Pereda, Tremontorio. Bueno, vamos a ver. Este es otra vez el barrido. Entonces tenemos Correos, los juzgados, la catedral, el palacio episcopal y luego toda una zona que ya había quedado libre, que era donde estaba la pescadería. Como veis, alturas, 1, 2, 3, 4, 5 plantas. 1, 2, 3, 4, 5 plantas. Aquí se ve la huella de un tejado que está totalmente pegado a la torre de la catedral. Se ve la catedral sin las tres primeras, los primeros tramos de las bóvedas se derrumban y además cae sobre un coro de piedra que era un coro barroco. Este edificio, con cierta pretenciosidad, es del siglo XIX, quiere decir que tampoco es medieval. Nada de lo que vemos aquí es medieval. Las calles, los niveles, eso sí. Las campanas caen, ¿no? Las campanas caen. ¿Caen hacia afuera o caen hacia adentro? Verás, vale. Porque hay una fotografía de la calle, sí, panorámica hacia el sur. Otra vez lo mismo. Tenemos esto, solo que se añade aquí una iglesia y un colegio, que es el Colegio de la Purísima, que hoy en día existe el Colegio de la Purísima en la calle Alta. Pues ellos mismos tienen a gloria la tradición de que comenzó el colegio, que era lógicamente femenino, porque lo otro podía ser inconcebible, y se destrozó, se quemó. Vamos, otra vez contamos alturas: 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, bueno, medievales, totalmente medievales. Atarazanas. La escalera, estamos mirando en dirección este. Aquí está el Colegio de la Purísima. Ya estamos mirando en dirección contraria. Esto es Atarazanas y entonces tenemos una escalera que va por aquí a la catedral y enfrente hay otra escalera que va a la Plaza Vieja, que aquí no se ve, lógicamente, porque está sacado precisamente del lado contrario. Bueno, más de Atarazanas, justo en el otro sentido. Las farolas famosas que vimos antes, que tienen un diseño muy curioso y sorprendente, sirven para posicionar muy bien las fotografías, porque vamos en esta dirección hacia la plaza donde está el ayuntamiento. Tenemos a la izquierda toda la zona sur y aquí tenemos parte de los edificios donde termina el incendio, que serían los de más o menos la cuesta del hospital. Eso es un carro de bomberos, ¿no? Sí, sí, exacto, una escalera, un carro de bomberos. Atarazanas, pasamos. Otra vez la farola. No se quemaron las farolas. Qué bonitas son. ¿Qué material? Sí. Es un diseño avanzado. Claro. Esto sí que no es medieval. Bueno, ahí veis la torre de la catedral con la huella de los tejados que estaban totalmente pegados a la catedral. El edificio de la catedral estaba rodeado de edificación. Y además luego se presume, se dice, bueno, cuando se hizo la remodelación o la restauración, lo que se hizo fue limpiar de edificación para que se viese la magnificencia de nuestra catedral.
que no se veía porque estaba oculta por toda una serie de edificaciones y demás, ¿no? Entonces, luego el régimen presume mucho de eso, de que, bueno, se ha hecho una limpieza enorme, se ha abierto una plaza fantástica desde la que se ve la gloriosa catedral. Rodeada de casas estaba. Totalmente rodeado, Hasta hace 4 totalmente días. rodeado. Además es que en el plano se ve, podríamos ir para atrás y ver el plano otra vez y veis que está totalmente pegado en la edificación, porque una cosa que extraña es decir, pero se queda una huella de un tejado que está pegado a la torre. Pues que estaba pegado a la torre. Estaba la edificación Rua Mayor, que hay una fotografía de Rua Mayor, que no he querido cargar más el tema, pero hay una fotografía de Rua Mayor con toda una edificación por la izquierda que está pegada totalmente a la torre de la catedral. ¿Qué pasa? ¿Que era un inconveniente? No, ninguno, porque por el túnel de la torre se iba directamente a la calle del Puente y al otro eje se recorría perfectamente hasta la Plaza Vieja. No había ningún problema. Desde un punto de vista, digamos, eso sí que se puede considerar en cierto modo medieval, con una evolución desde el punto de vista de la edificación. Ahí está. El túnel, que sigue estando igual. Esto que no lo conozco, yo no sé si alguien lo conoce, era una escalera barroca de bastante valor, que resistió al fuego, que se desmontó y no sabemos, misteriosamente, no sé si Dios se lo llevó porque desapareció totalmente, no sabemos dónde está ni qué pasó con ella. Desmontada, numeradas las piedras, etcétera, desapareció. Mi abuelo trabajó en la reconstrucción, pero mi abuelo debe tener ahora 140 años. Sí, bueno, Pero para en la preguntarle. reconstrucción No se llevaría sí las estuvo. piedras. No creo, pero trabajó en la reconstrucción de ella. Sí, sí. Siempre yo se lo oía a mi padre, siempre. No sé, ¿qué ha hablado de esto? No, porque mi padre se murió joven también. Mi abuelo se murió de 60, pero ya hace 50 y tantos años. Aquí veis un poco los niveles, o sea, en altura. La catedral, vale, la Rua Mayor. Alguien, tú me dijiste lo de las campanas. Mira por donde desaparecen todas las plantas. Se funde, por la parte de atrás se ve perfectamente que se ha fundido, que han desaparecido todas las plantas. ¿Y cómo han desaparecido? Pues porque caen las campanas desde aquí hasta abajo, fundidas. Sí, destrozan todas las plantas, que serían de madera. Entonces, en este momento, si entramos en la instalación que hay en la torre, pues hay tres plantas, no sé si son 3 o 4, 3 me parece que son, reconstruidas, de hormigón, etc. La Rua Menor, otra vez el Colegio de la Purísima, y la calle Méndez Núñez con la bahía al fondo, un barco y todo inclusive, las grúas ahí. Consecuencias del balance hecho desde el gobierno civil. Bueno, esto es pura contabilidad. Edificios particulares destruidos 377, edificios oficiales desaparecidos 2, iglesias y conventos 6, propietarios damnificados 1000. Lo más importante son los números de los propietarios damnificados y de las personas sin hogar, que eran 10.000. 10.000 personas es aproximadamente la 10ª parte de la población que tenía entonces Santander, que eran unos 102.000 habitantes. Bueno, ahí es una cuestión de valoración. Mucha gente, desde el punto de vista, 10.000 personas son muchas personas, no cabrían aquí. Sí, bueno, yo creo que no. Y luego otra cosa que hizo mucho daño desde el punto de vista de mucha gente son los comercios destruidos. Lo demás, bueno, imprentas desaparecidas 2 periódicos, etcétera. Y en total eran unas 14 hectáreas, dicen, ahí serían 11 hectáreas y media. Bueno, números aquí, números allá. La reconstrucción.
Este es un plano de la reconstrucción, de la Dirección General de Arquitectura y cómo se planteó la reconstrucción. La reconstrucción desde el punto de vista urbanístico y arquitectónico es una continuación de los criterios del ensanche. Los criterios del ensanche eran bastante avanzados en la época en la que se hizo. Todo esto son manzanas ortogonales y una estructura suficientemente limpia como para poder circular en condiciones, reservando espacios para plazas y para mercados, que anda por ahí. No tiene mucho más. Entonces aquí se pretende que sea más ambicioso desde el punto de vista de crear una plaza importante donde estén las autoridades a su alrededor vigilando al ciudadano y demás. Y luego esta circulación es una de las que se consigue, la transparencia. Desde Hernán Cortés tiene continuidad total con Juan de Herrera, y luego desaparecen las pequeñas manzanas que había en esta zona y aparecen manzanas regulares y ortogonales. La idea la misma idea que hay aquí, solo que las manzanas son más grandes. Este es un plano de la urbanización de la zona siniestrada, del ayuntamiento, cuando se hace el proyecto de urbanización. Entonces veis, las manzanas oscuras son las resultantes y las que están en clarito son las que había en el incendio y anteriormente. Incluso están dibujadas aquí las dos que cayeron en el 36. Si veis un poco, hay una transformación muy seria, porque se simplifica el número de manzanas. Las manzanas anteriores eran estas que había en esta zona, pequeñas, con calles muy estrechas y demás. ¿Cuál es el propósito ahora? Ensanchar, abrir una avenida grande, hacer unas manzanas rectangulares y ortogonales. Consecuencias. Bueno, hay ¿cómo se puede hacer esto? Pues bueno, con una barbaridad como la que sucedió, es una grandísima oportunidad para mucha gente con capacidad y poder para intervenir sobre la zona. Una de las cosas por las que se empieza es expropiación del suelo. Catapum. ¿Cómo se puede intervenir si no se expropia? Con grandes dificultades, porque los propietarios van a poner pegas en general. Van a ayudar, no me parece bien, no sé qué, se expropian, punto. Y luego se hace una reparcelación, cuya reparcelación sale a subasta. Entonces, lo que he puesto yo aquí es un poco el resultante de lo que pasa con la parcelación. Una de las cosas importantes que se conservó del medievo era la propiedad del suelo, las parcelas que había. Eso sí se había conservado, aunque los edificios se habían construido en altura. Las parcelas seguían siendo las parcelas medievales, porque es muy difícil meter mano a la propiedad del suelo. Ese es un tema complicado, difícil. ¿Qué pasa? Aquí se simplificó. De un plumazo, la propiedad del suelo, vamos a manejarlo, se expropia y luego hacemos con ello una subasta de parcelas. ¿Qué hacemos? Cambiamos la estructura de la propiedad. He cogido dos manzanas para que se puedan comparar, que sería la manzana entre Lealtad y Isabel II y Lealtad. Comparo una manzana que tiene 10 parcelas con el resultante en el catastro actual. Esto en la actualidad tiene 5 parcelas. ¿Qué ocurre? Que las parcelas muy estrechas son malas para sacarles partido desde el punto de vista de vivienda mayor, de una mayor facilidad desde el punto de vista arquitectónico, de sacarles partido con unas viviendas mejores. Con parcelas muy estrechas es muy difícil hacer eso, porque
tienen un frente pequeño y es muy difícil sacarle partido salvo que se unifiquen las parcelas. En subasta salen parcelas grandes. Parcelas grandes. ¿Quién tiene posibilidades en una subasta de conseguir esas parcelas? ¿Quién tiene dinero? ¿Pero qué tipo de compensación, o si es que hubo algo, se dio a los propietarios de los edificios? Se les daba la opción de entrar en la subasta. O sea, Pura y simple. La expropiación, no, la expropiación, digamos que la expropiación es un proceso bastante complejo porque en la expropiación simplemente se valora desde un punto de vista y se paga. Hay un dinero para hacer la expropiación, pero luego está la subasta. Entonces, si puedes entrar de alguna manera y esa compensación se te autoriza a entrar. Hubo muchas peleas en relación con este tema de adjudicación de parcelas, que bueno, hay unas descripciones por ahí, donde se ve los abusos que se pudo cometer aquí. Se crearon asociaciones con poder económico, pues un poco el tema de los promotores. Aquí comienza un poco esta historia. Nosotros tenemos un antecedente muy duro desde el punto de vista de la especulación y desde el punto de vista de lo que es el poder económico haciéndose con la propiedad del suelo para luego hacer lo que les da la gana. Bueno, había una normativa, no sé qué, bueno, era una lucha de poderes, incluso en el que salen perdiendo hasta gente que estaba como el alcalde que estuvo entonces y su enfrentamiento con el gobernador, por intereses particulares. No por intereses urbanísticos ni nada más, por estas historias de las subastas y demás. ¿Qué pasa? La dispersión de las casas modestas. En el centro vivía mucha gente de alquiler, que no tenía medios para la propiedad, vivían de alquiler, y de unos alquileres relativamente aceptables. Incluso se utilizaba el método del realquilado, bueno, pues toda una serie de cosas para sobrevivir. Clases modestas en su mayoría. No quiero decir que no habría gente con otros medios, seguramente había cierta mezcla en cuanto a eso, pero predominaban las clases modestas. ¿Qué se hace? Pues esto es de oro. Fuera de aquí. Porque lo hacemos imposible porque económicamente para las clases modestas era totalmente inaccesible, ni desde el punto de vista de alquiler, ni desde el punto de vista de compra, muchísimo menos. Entonces, el régimen tenía soluciones para todo. ¿Por qué no? Vamos a hacer unas soluciones para la gente, para esta buena gente que tiene raza y que tendrá capacidad para sobrevivir. Entonces vamos a darles un medio para que sobrevivan. Primero, como hay prisa, no, si solo es por la prisa, entonces vamos a sacarles de aquí y vamos a darle unas viviendas rápidas, unas más rápidas que otras. Claro, hay dos muy rápidas, que es el poblado Candalandaburu. Y luego hay otro poblado que se llama Navidad, un poblado que se llama Navidad, que tiene un corte muy parecido. Entonces, bueno, se van construyendo grupos. Los que están más al centro tuvieron una adjudicación para gente que de alguna manera estaba bastante próxima a los vencedores del asunto. Como es, por ejemplo, el grupo Santos Mártires, la concesión de viviendas, sí, modestas, pero a gente que de alguna manera estaba próxima a Falange, etc. Sí, luego se construye más tarde el grupo Peroniño y el grupo José María Pereda, y después el grupo Pedro Velarde, que de alguna manera, pues Pedro Velarde está bastante bien desde el punto de vista de organización, no corresponde a este tipo de viviendas que veremos ahora cómo eran. Tiene una pregunta, Miguel. ¿El grupo San Francisco surge en esa época o...? El grupo San Francisco.
unos 60. No, es se por empieza Rúa. a construir. Por 60, ¿no? Por Rúa y el Grupo San Francisco y demás son posteriores, pero tampoco van muy lejos. Son las épocas, ¿no? Esto es el Grupo Candalandauro. Miguel. En la misma época se crea el poblado pesquero, ¿no? El poblado pesquero. Sí, Sí, está ahí, mira, está ahí atrás. Sí, el pesquero está atrás. Por otro tipo de razones. Lo pongo ahí no porque los No por el pescadores incendio. vivieran aquí, sino que vivían en Tetuán. Pero lo pongo porque es de la época. Cuando se empieza con esto, primero se prometen un número de viviendas que luego no se hacen menos de la mitad. ¿Y qué argumentos se escribieron? Pero eso casi fue generalísimo. ¿Qué argumentos? Se escribieron, sí. Por su propio bien. Generalísimo. Siempre se hacen las cosas. ¿Cómo se van a hacer por otro bien? Por su propio bien. Tetuán era un sitio bajo. Entonces, también había intereses en aquella zona, digamos, entre comillas, dignificarla. ¿Cómo la dignificamos? Pues hombre, aquellos que de alguna manera van a estar más cerca del mar, en la zona donde va a haber un puerto magnífico y tal, un sitio bien soleado, bueno, que reúne condiciones, en vez de estar en la calle Tetuán, sí, asqueroso. Pues un sitio soleado, bien ventilado, no hacía falta ascensor porque tenía solo un piso. Muy bonitas las veo. Bueno, muy bonitas, ¿no? Sí, Qué no eran interesante. así. Sí, sí, Estas no son las casucas de las Dime. ya no existen. Sí, no, es que igual es la primera vez que la ciudad es moderna, porque yo creo que la gentrificación se inventa aquí. Estaba leyendo en Google, que esto es importante, Sí, sí. el La neologismo palabra pertenece al año gentrificación. 64, pertenece a un urbanista marxista y tal, pero yo creo que esto es el ejemplo claro de lo que era la expulsión de las clases populares del centro de la ciudad. por la Correcto, estructura. pero ese es un procedimiento que no solo se utilizó aquí. Quiero decir, el poder, tenemos que saber que el poder es el poder, y el poder hace lo que le da la gana, sobre todo cuando no tiene restricciones. Si se tiene que apoderar del suelo, se apodera. Si tiene que echar a la gente, la echa. Por su propio bien, claro. Claro, claro, siempre. Entonces, la palabra esta gentrificación, que viene del inglés gentry, que se refiere a las clases altas. Las clases altas les apetece una zona, entran a saco y sacan a la gente humilde que podía vivir ahí, le llevan a otro sitio más ventilado, con mejores condiciones de luz, etc. Como un casi pueblo, un casi pueblo. No era un barrio. Ese era el tono. Ese era el tono. Peña Castillo, ¿no? Se ve la Peña Castillo ahí, para que veáis un poco la posición en relación con Peña Castillo. Claro, era suelo barato, suelo rústico, que no valía un duro. Eso casi se lo regalaron, el suelo. O sea que no valía nada el suelo. Estaría sacada desde más o menos la rotonda de la bomba. En esa dirección a Peña Castillo. Curiosamente, además, es una gozada pensar que cuando te daban el título, te daban el de vivienda ultra barata. ¡Un milagro! Se puede hacer una vivienda ultra barata, Oye, pues los chaletes de que ahora no sabemos hacerlas. Entonces el poder sabía hacer viviendas ultra baratas, bien ventiladas, aireadas, soleadas, con barrios bien organizados. No sé, bueno, jardín y todo, mira. con jardín, en pleno campo, pajaritos, guapos, etc. Miguel, una cosa solamente, porque también es Sí. interesante no olvidar que las casas ultrabaratas y estos grupos se hacen con dinero público. Claro. Y la limpieza de las hectáreas para la explotación se hace con dinero público. Correcto. Y el beneficio es para el sector privado. Sí. Pero no, tal vez hablando de 2016, pero lo que es el mismo proceso. No ha cambiado nada. Claro, el dinero público la que el régimen, pero es el Instituto Nacional de Vivienda y demás el que hace todos esos desarrollos, Sí. mientras la élite se está forrando con las casas de... Claro, es que el régimen no puede atender a todo. Pero bueno, no tiene medios. Entonces, bueno, otro grupo de los que hemos dicho antes tiene sus edificaciones para seguir sobreviviendo, que son los comerciantes. Se crea, aquí solo hay ejemplos de dos, pero
Hay otro en la plaza, en lo que fue la plaza de José Antonio, hay más, hay 4 o 5 barracones para los comerciantes. Los comerciantes pueden seguir con su actividad y además no están fuera de la ciudad, están dentro de la ciudad en unos sitios que no son malos desde el punto de vista del acceso de la gente, porque aquí estamos en la Alameda Primera, estamos en un sitio realmente bueno desde el punto de vista comercial. Plaza del Príncipe, donde estaba la iglesia de San Francisco que se tiró, también había barracones y bueno, pues pudo seguir la actividad comercial no tardando demasiado. Bueno, esta es una verdadera brutalidad desde mi punto de vista de intervención, muy interesante desde el punto de vista urbanístico sería. Ha desaparecido el cerro de Somorrostre. Como vimos antes, había un desmoche en la parte donde estaba situado, donde está situado el Banco de España, el morro, cortamos. Ya hemos cortado. Ahora vamos a cortar otra vez, pero vamos a cortar una cosa mucho más seria, es decir, de aquí para allá tenemos que abrir 2 calles que son Isabel II y Lealtad. ¿Qué hacemos? Cortar el cerro hasta abajo y en la actualidad dice, aquí había un cerro y a mí es lo que me ha pasado al principio, cuando yo me iniciaba en esto, ¿cómo cerro? ¿Qué cerro? Si aquí no hay cerros, hay una cosa que está ahí un poco elevada, pero aquí no hay un cerro que tenga una continuidad. ¿Cómo va a haber continuidad si se abrió un boquete tremendo para dar una salida hacia el mar? Ya estaba prevista la otra del túnel también, pero esta se hizo, que es mucho más eficaz y más fácil de solucionar desde el punto de vista técnico, porque el túnel tenía muchísimos problemas por el tema del peligro de la caída, etc. Muy complicado. Claro, esto que supuso seguramente mucha mano de obra, trabajo, casa, toda una serie de cosas cumplidas. Supone una transformación muy importante de la ciudad que no se debe solo al hecho del incendio, sino a la intervención humana posterior. Es decir, no podemos reconocer la ciudad medieval porque no existe, pero no es que solo se quemó, es que luego hubo una intervención bastante importante que destruyó totalmente lo que era incluso lo que los arqueólogos llaman que es suelo arqueológico. Todo este desmonte se llevó al camello para hacer esa plataforma. Se hizo un muro en el camello y todo el desmonte este se trasladó a la plataforma para hacer la plataforma del camello. Suelo arqueológico, claro. Aquí había restos, la posibilidad de investigación de arqueólogos. Los arqueólogos iros a Egipto. Pues al rato allí. Bueno, la apertura de la calle Juan de Herrera, está abierta la calle, solamente no hay edificación y hay andamios en la iglesia. Todavía está en pie el Palacio de Villatorre, todavía en pie. ¿Se podía haber restaurado? Sí. ¿Había interés en restaurar? No. Otro resto del siglo XVII que se podía haber conservado. Bueno, algunos trabajillos, Calvo Sotelo, Plaza Porticada también, y Calvo Sotelo con Ubierna aquí. Sí, Ubierna, ahí está. Si os fijáis, cuando paséis por Calvo Sotelo, fijaros en el estilo del edificio. Se ve que no es del momento en el que estaba hecho esto. Lo otro es mucho más pretencioso y demás. E incluso desde el punto de vista de las alturas. Aquí se ve una serie de alturas. Los que hay al lado, a este lado, en algunos casos llegan hasta 10 plantas.
muy bien disimuladas, el ascenso, digamos que a lo mejor llegamos a la planta 7 y vamos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y muchas de ellas tienen torres en las esquinas. La catedral en construcción. Ya se había tirado esto no se había quemado, la parte del ábside. Había un ábside poligonal y bueno, esto fue también un acuerdo con la iglesia. Una oportunidad maravillosa de dignificar un templo que ya era de algún modo ya era catedral. Entonces se merecía una dignificación del tema. ¿Cómo hacemos una dignificación? Pues ampliando esto, casi duplicando el tamaño que tenía la catedral entonces. Como veremos luego. ¿Qué más? Aquí ya veis que ha desaparecido la escalera barroca. Se ha creado un tramo más de esta zona, limitando esto y la desaparición de la escalera barroca. Este edificio ya lo conocéis también, estaba en construcción. Este todavía quedó en pie y duró unos años hasta que se tiró para despejar la plaza, para dejar la magnificencia de la catedral. La catedral. ¿Qué pasa? De aquí para allá es todo nuevo. Todo nuevo. Eso no es del siglo XII. Tampoco es medieval. Eso es una ampliación de la reconstrucción que se hizo en la ciudad. Bastante digna. Quiero decir que desde el punto de vista arquitectónico es asimilable un poco como intervención. La intencionalidad de ampliar y demás es relativamente respetuosa, no intenta grandes imitaciones, pero crea una ampliación relativamente digna desde el punto de vista, sabiendo lo que es, decimos, esto es una ampliación, no es la primera intervención que se hace sobre una catedral, porque las catedrales, si conocemos, durante siglos han tenido una intervención, otra intervención, otra intervención. Esta es la más reciente y de alguna manera supone una ampliación importante de lo que es el espacio de la catedral. Una dignificación, se puede entender así, dignificación. Bueno, cuando estaba en construcción Juan de Herrera, este nivel ya se había excavado. Antes el nivel de la calle era este y el de la Plaza Vieja era este. Se había hecho ya una excavación importante para establecer otro nivel. No se había hecho todavía la reconstrucción de la nave del Evangelio. Aquí ya está. La nave del Evangelio milagrosamente aparece. Bueno, es una iglesia interesante desde el punto de vista arquitectónico, siglo XVII, un estilo muy propio de los jesuitas, y hay un modelo en Roma que es muy parecido a esto. Se copia en cierto modo ese modelo, porque era un modelo muy jesuítico, muy de ellos, con una estructura interna que también es muy característica de ellos, con una serie de naves muy compartimentadas. No se parece demasiado a lo que es una estructura de una iglesia gótica. Tiene su propia interpretación del tema y bueno, tiene interés arquitectónico, pero acaba que bueno, restaurarla tiene su valor. Pero la restauración, desde el punto de vista del régimen, aquí dedica medios. A la catedral dedica medios. Luego es fastuoso cuando se celebra, años después, porque tardó una serie de años, se celebra un poco donde aparecen todas las autoridades, hay fotografías de la inauguración de la nueva catedral. La catedral tiene algo importante en la iglesia baja, que es donde perviven de alguna manera los elementos del siglo en el que se comenzó, el siglo XIII, entre el XIII y el XIV,
13 la primera parte, luego hubo dudas, hubo problemas, se hace la torre porque de alguna manera tiene cierta inestabilidad, choca un poco que no tenga una entrada, se hace en la dirección canónica que es este-oeste, al este el altar, al oeste en la dirección contraria. Normalmente la entrada suele estar por el oeste. Esta iglesia tiene una entrada por el sur, a través del claustro. Hay que entrar al claustro y tiene su entrada por el sur. Muy forzada por las condiciones del suelo y las condiciones de la propia construcción. Hay una cosa curiosa, que hay un rosetón tallado en la entrada principal, en el lado izquierdo. Si os fijáis en un momento dado, veréis que hay un rosetón tallado, que se especula con que ese rosetón iba a haber sido el rosetón que iba encima de la entrada, que iba a ser por el oeste. Dificultades del terreno, dificultades de estabilidad. Bueno, es muy interesante desde el punto de vista de cómo se resuelven problemas, siglo XIII y demás. El claustro es del siglo XIV. Y no vamos a ahondar más. Preguntas o comentarios o lo que queráis. O lo damos por terminado. No sé, espero no haberos aburrido. ¿En qué año se va a inaugurada la catedral? La catedral, pues como 10 años